Y bueno, cracks, todo listo para el primer video del día. Supuestamente yo iba a hacer dos hoy. Bueno, no sé, ayer también y quería hacer dos. Hice uno solo, pero bueno, realmente eso es como vaya fluyendo las cosas. Y lo único seguro, por lo menos de momento, es que en este día ya tenemos este asegurado. Al menos lo estoy grabando y tengo pensado subirlo en breve. Y va a estar muy interesante. Vamos a escuchar a Jero Freitas, aquel argentino autodenominado antimadridista, que realmente hace un contenido bastante chévere, bastante interesante y que además su esposa, su mujer, su pareja es madridista y suele ser bastante chistoso realmente. Así que lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa, que me acompañen hasta el final de este video. Y ojo, porque también vamos a ver una señora que no sé de dónde salió, pero le ha metido unos bofetadones históricos a estos señores amigos del otro lado, del lado incorrecto de la historia, y que me ha parecido brutal. Seguramente ya lo vieron, pero es que no podía dejar de compartir esto. Esta señora tiene que estar invitada al Bernabéu esta semana y la otra y las veces que sea necesario, porque es absolutamente brillante. Vamos a arrancar para no ser tan largo el video. Vamos a escuchar este primero, que es lo de Jero, que les dije, con su mujer, y me parece bastante chévere. Quiero que seas la presidenta de Muchachas Fútbol Club. ¿En serio? En serio. ¡Wow! Pero hay una condición. ¿Cómo me pones una condición? Hay una ¿Me condición. venís a buscar y me pones una condición? Solo una. A ver. No podés seguir siendo madridista. ¿Eh? No puedo tener una madridista en el equipo. No cuentes conmigo entonces. Para. Te estaba probando. No entiendo. Te estaba probando tu lealtad. Ah, Sí. Y has demostrado ser leal. Muy leal. ah, Demasiado. bueno. La lealtad en el fútbol es todo. ¿Sí? Es todo. Ah, Y eso es lo que yo quiero para Muchachas Fútbol Club. Lealtad. entonces ¿sí o no? ¿Sí? Sí, sí. Sos So- ah, presidenta de Muchachas Fútbol Club. Sí. bien. Sí. Presidenta. Sos la presidenta. Así es. Me gustaría que la camiseta sea blanca. No. La presidenta soy yo. No, eso Es no. mi decisión. Eso no, mi amor. Es interesante, siempre lo comento, y pese a que él mismo, como lo hemos comentado, también se ha autodenominado antimadridista, pues es un señor bastante chistoso, que además habla con buen criterio del Real Madrid cuando probablemente nadie lo esté escuchando, porque por ahí ya han tirado la flecha de esa información. Pero es que es demasiado curioso y bueno, me parece bastante divertido siempre. Y me he dado cuenta también, muchachos, que a ustedes les gusta bastante los videos de Jero, por eso siempre trato de compartírselos. Porque, no sé, me divierten, les divierte a ustedes, nos parece chistoso, nos parece llamativo, y a seguir adelante. Cracks, quiero que ahora veamos otra cosita aquí interesante, que en este caso ayer hice un video en el que estábamos hablando de algo que dijo Coque, capitán del Atlético de Madrid, y realmente fue llamativo. Vamos a ver esto porque le responde aquí Edu Aguirre. Le responde Edu Aguirre con algo más que interesante. Vamos a verlo rápidamente. Tenemos la cara de Cristiano. Va a llamar la atención. Iba a hablar un poco más del Atleti con Damián, pero. Habla. No, puedes decir lo que No, quieras. que yo tengo la sensación, y es algo que estaba pensando yo ahí solo entre bambalinas, que si tú le preguntas a un jugador del Real Madrid, a 3 jornadas vista, no sabe ni a qué hora juega el Atlético de Madrid. No sabe a qué hora es el derbi. No sabe que el Madrid tiene 48 horas más de descanso que el Atlético de Madrid. Es una cuestión del Atlético de Madrid, que es lo que lleva siendo durante años. Pregúntale a Que es Ancelotti. una cuestión Pregúntale a Ancelotti de si sabe a qué años, hora. que es No. un complejo. Es un complejo. O sea, el Atlético de Madrid lo que hace es marcar en rojo. Basal, no. Cuando sale, no, perdóname, cuando sale el calendario en agosto, antes de empezar la Liga, el Atlético de Madrid marca en rojo el derbi. Y el Madrid está otra cosa. El Madrid está que no es pensando. así, Edu. Bueno, yo te digo la verdad. El Madrid está pensando en la Champions, pensando en los lesiones que tiene, pensando en el partido de Anoeta, si llega, si no llega. Ah, el derbi. Ah, pues sí, pues jugaremos dentro de 3 semanas. Y Coque tiene ya, como capitán del Atlético de Madrid, como gran capitán y gran jugador, tiene marcado en el calendario ya la excusita que dice no es excusa, pero tenemos 48 horas menos. Es una cuestión de eso. Sabemos que le va bien al Atleti. Claro. Pero vamos, Es el colmo. están poniendo la venda, la venda. Es el colmo. Sí, Es el gana. colmo. Es que es demasiado llamativo. De hecho, les decía antes de que me interrumpieran con la llamada que ayer hicimos un video en mi otro canal donde estuvimos hablando de cómo estos señores están ahí siempre llorando por una cosa o por la otra. Ayer sale Coque diciendo que te iban a tener 48 horas menos de descanso que el Real Madrid, que no sé qué, que no sé cuál. Si
sale diciéndolo Vinicius y es el caso contrario, aquí estarían llamando de llorón para arriba, o sea, le estuvieran diciendo una cantidad de barbaridades que ni se nos, o sea, ni lo podríamos imaginar, es sencillamente brutal. Por eso les digo, esta gente mantiene toda la vida ese complejo tan ridículo y lamentable que ha mantenido durante tantísimo tiempo, y la verdad es que solo queda sentarnos a disfrutar y a reírnos, porque que definitivamente son unos acomplejados, pero como muy pocas veces se ha visto, y en parte Edu Aguirre, con quien suelo coincidir bien poco, tiene bastante razón. Mientras el Madrid está pensando en lo que viene, en lo que va, estos señores ya están buscando la excusita por si no le ganamos, por si empatamos, van a salir con el cuento de no sé qué, cuando incluso de hecho el Madrid, el único partido que pierde la pasada temporada es con el Atlético de Madrid, y uno de ellos, pues bueno, nos podemos recordar claramente que ha sido una grave actuación de la terna arbitral. Es que es sencillamente maravilloso. Obviamente, ¿con qué no va a salir a decir no? La temporada pasada es que los árbitros condicionaron el partido. Obviamente eso no va a suceder jamás. Y como siempre decimos, saben a qué clase de personajes se dirigen. Vamos a escuchar ahora esto porque yo creo que ya es el pic de la comedia catalana. Yo ahora voy a abrir un melón aquí, que ya creo que lo he abierto alguna vez, y me llamabais que estaba muy loco, y ahora creo que a lo mejor ya os vais a empezar a sumar, ¿vale? Está para Balón de Oro. Y ahora daré estadísticas y daré mis motivos y daré mi opinión por qué, de verdad, puede estar entre los elegidos para ganar el Balón de Oro. Yo sé que en Madrid esto molesta muchísimo. Muchísimo. Que un chico de 17 años de la Masía pueda ganar el Balón de Oro. Bueno, no lo quieren ni a... Yo ahora voy a... Me parece, o sea, excesivo. Obviamente es excesivo la cantidad de estupidez que se respira por allí, por estos lugares de Barcelona. Pero es que si sale diciendo que a los madridistas les molesta que él diga que un chico de la Masía de 17 años puede ganar el Balón de Oro. A la gente no le molesta esto que estás diciendo, que Lamine Yamal pueda ganar el Balón de Oro, cosa que no va a ganar obviamente, y que salvo algún retrasado como J. Jordi se lo pueda siquiera plantear. A la gente no le molesta esto, todo lo contrario, a la gente le da risa y le da vergüenza ajena ver cómo se puede ser tan estúpido en la vida. Y claro, si nos ponemos a pensar, por cierto, la señora que vamos a escuchar ahorita para cerrar, me robó un poco la frase porque siempre digo, este programa que ellos hacen ahí que se llama Solo para Culés, realmente le podrían cambiar el nombre a la perfección y Solo para Ridiculez, porque es absolutamente un programa absolutamente lamentable en los que se hablan una cantidad de cosas, en las que se manipulan, se miente, se dicen cosas que no son reales y por supuesto se habla más del Madrid que incluso del Fútbol Club Barcelona, porque dice, no, aquí no se habla del Madrid, solo comentamos cosas por encima. Entonces, si tú estás postulando a Lamine Yamal para el Balón de Oro, que está bien que te la hayas fumado verde, me parece estupendo, cada quien hace con su vida lo que quiere, pero entonces, ¿por qué tienes que decir que al madridista le jode que Lamine Yamal pueda ganar el Balón de Oro cuando es totalmente falso? A la gente le da risa que alguien pueda siquiera imaginar que este chico que metió 10 goles la pasada temporada pueda estar cerca de oler o de limpiarle las botas a Vinicius, que va a ser el próximo Balón de Oro. Pero bueno, vamos a cerrar con esto porque esta señora, como les dije, fue absolutamente brillante y dirigiéndose un poco a lo que es el programa este de J. Jordi. ¿Va por ahí la cosa? Sí. Sí. Todo lo que ha tenido y tiene en Madrid lo quieren tener ellos o haberlo tenido. Así que el que tengan deudas, que pregunten a quién. En Solo para Culés. Eso los para el culé, eso es una ridiculez. Es un programa que no le gusta a nadie, porque es que no sabe lo que dice. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Que no le gusta el programa este? No. Pero no es para usted, es para Culés. A los culés, bueno, vale, sí, pero como los veo tan eso, pues es que no dan más de sí. No, sí, sí. A ver, porque ese señor decir que de Madrid se aburre, si solamente ver el estadio ya te da algo. Además, yo estoy deseando de ir a ver el estadio Santiago Bernabéu, que ya cuando encuentre más tiempo de poder andar más y eso iré. Vale. Carmen, el programa, estamos todos aquí. Si usted habla tanto, no habla. Vamos a... Bueno, ahí Pedrerol trata de silenciar un poco a la señora, pero es que ha sido sencillamente demoledor. Y lástima que no le pusieron la cara al narniano a J. Jordi, porque hubiera pagado lo que fuera. Cuando la señora le dice que es solo para ridiculez, es que, bueno, no, ella lo dice diferente a como lo digo yo, pero es que es una absoluta realidad, es una vergüenza de programa, y que se dirige solo para culés es totalmente falso. Repito, siempre están hablando
Además, inventando cosas. En este programa se dijo hace unos días que Vinicius había dicho que España era un país racista cuando es totalmente falso y creo que todos lo tenemos bien claro. Pero bueno, al final a disfrutar, a seguir riéndonos y a seguir viendo cómo esta gentuza se engaña a sí misma. Y pues nada, a disfrutar de personas como Carmen, que ha dado una lección de vida a estos señores, para llamarlos de alguna manera. De momento voy a despedir este video esperando que lo hayan disfrutado, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.